Hola a todos. Desafortunadamente, el fiscal Parks puede emitir una orden de detención para Feline Ilgaz en el nuevo episodio. Porque el informe de Adam probó que la tercera persona era Ilgaz en la escena del crimen donde murió Engin. Por otro lado, Niyazi, el hombre demonio que mató a Engin, puso la muestra de cabello real tomada del guante en su bolsillo para guardarla como carta de triunfo si no le paga el dinero a la persona de quien recibirá el dinero. Sin embargo, dejó caer esta bolsa donde fue golpeado. Será muy importante encontrar una bolsa Ziploc con el logo de la policía. Aunque se ha demostrado que Niyazi mató a Engin, quedan dudas sobre el instigador. Como Niyazi no ha pagado su deuda, la persona con la que habló por teléfono aún no ha entregado su dinero. En el proceso, cuando se eliminaron todas las dudas de Yekta, Yekta llevó a Seda con ella y dijo, ahora verás cómo resultará la sospecha de tercera persona y Feline será engañada. Y dio un paso muy confiado. La comprensión de lo que dijo Yekta, quien le transmitió a Parks que se tomara la muestra de Anne Ilgaz, fue cumplida conscientemente por Niyazi. Por lo tanto, aumenta la probabilidad de que la persona de quien Niyazi reciba instrucciones sea Yekta. La razón por la que Niyazi no recibió su dinero parece ser la astucia de Yekta. Su objetivo no es dar el dinero inmediatamente, sino terminar limpiamente el trabajo de Niyazi. Neva había vendido su casa y entregado el dinero a Kunate. Si Neva y Kunate hubieran hecho juntos el trabajo de matar a Engin, sería que Kunate le entregara el dinero al interesado. De lo contrario, Niyazi habría tomado el dinero y pagado su deuda. Si Kunate le está mintiendo a Neva, entonces las cosas cambiarán. Pero dado que el caso de envenenamiento de Engin no se ha aclarado, probablemente Neva y Kunate estén tratando de aclarar esto y se revelará en el próximo capítulo cuando obtengamos la respuesta. De hecho, entraremos en un proceso difícil para Parks, donde tendrá que dejar de lado sus sentimientos justo en el momento en que fortalece su amistad con Ilgaz e incluso espera que su amiga Ilgaz regrese a la profesión. Alguien tendrá que encontrar la evidencia, que es la muestra de cabello real. Probablemente esperemos con emoción que esta bolsa, que cayó al suelo alrededor del Palacio de Justicia, sea encontrada por el comisionado, Eren. Porque esta evidencia es muy importante para la absolución de Feline Ilgaz en los próximos episodios. De hecho, la situación enfatizada por Parks Ilgaz representa lo difícil de que es brindar la justicia que la humanidad necesita hoy. Parks tomó su declaración como testigo, sin compadecerse ni siquiera de su hermana, que era jueza, para garantizar la justicia. Vemos como Parks, de quien Neva dice que ni siquiera tiene un amigo, y de quien se piensa que es una persona de corazón duro, se ve obligada a ser justa. Del mismo modo, no importa si la oficina de Ilgaz es un fiscal o un abogado. Él lucha solo para garantizar la justicia. Ilgaz, quien le impidió tomar el dinero al que no tenía derecho en el último momento, a pesar de que Galibay sacrificó sus ojos por el pequeño Melike, volvió a mostrar un gran ejemplo de justicia. Feline e Ilgaz probablemente revelarán que Melike tiene una vida problemática debido al espejo roto que observó en la casa de su madre biológica y el desordenado entorno. Luego, el ministerio correspondiente decidirá que el lugar donde Melike debe quedarse es junto a Galibay y su esposa. En la serie, presenta el lugar donde deberían estar los actuales operadores de justicia, con un magnífico escenario a través de Ilgaz y Parks. Además, ambos jugadores se desempeñan muy bien. La actitud honesta de Ilgaz seguirá siendo un punto de inflexión para que Feline comience su carrera nuevamente. Cuando el amor a la humanidad en el corazón de Ilgaz se combine con la justicia, Feline se conectará a Ilgaz con un poco más de amor cada vez. Por otro lado, se confirmó una vez más por cómo arriesgó su vida por su hermano Neva, que detrás de la dura actitud de Parks, como dijo Eren, tenía un corazón como el algodón. Por cierto, supusimos que la casa segura que encontró Tuse era la casa del inspector Eren. Tal vez su madre pueda ser el hogar de la añoranza. Ahora quien llevará la droga será Parla. Si atrapan a ambas chicas, Serdar, Merle y Snar mostrarán la foto que Snar guardó en su teléfono como evidencia para evitar esto. En cuanto a Merdan, logró ocultar la muerte de Zafer incluso organizando al hombre en el consulado para que pusiera a dormir a la pareja de Ilgaz y Feline. También veremos juntos cómo su nieto Snar y otros jóvenes son rescatados del traficante de drogas Serdar. Sin embargo, si él mismo está haciendo este tráfico de drogas, no parece posible que estos niños se deshagan de estos trabajos por ahora. Teniendo en cuenta que Lassin tiene ropa de hombre en su casa y que la fotografía dibujada es un retrato del conductor o de Engin, es posible que Engin no sea en realidad el hijo de Yekta. Así que no debería sorprender si resulta que Engin es en realidad el hijo de Lassin y el chofer. Yekta, por otro lado, revelará la relación entre Lassin y el conductor, y tal vez podamos ver morir a su conductor por una nueva aventura en nuestra serie.
Después de todo, si Ekta sabía de antemano que Enjin no era realmente su hijo, no dudó en matar a Enjin por su propio reinado. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.